Buenas tardes y bienvenidos a esta tutoría extra, seguido de la tutoría número 3. Esta tutoría extra pues es más que todo para hacer una pequeña retroalimentación de los temas que ya se han tratado en las primeras 3 tutorías de esta materia. Y además pues vamos a mencionar alguna manera de retroalimentación para algunos conceptos que ya se han visto, que se han tratado en las tutorías anteriores y que se han solicitado en las tareas que ya han entregado, tarea 1 y tarea 2 que están pendientes. La tarea número 3, que si recuerdan, era un foro, entonces siempre hablando de la inclusión de las TIC en la educación. Entonces, antes de empezar, pues como les dije, esta tutoría pues va a tratar más que todo de retroalimentar y recordar pues algunos conceptos que ya se han tratado en las tutorías anteriores, como son accesibilidad, inclusión, entre otros. La tutoría pues estaba programada principalmente para el 7 de abril, y por problemas ahí en las pequeños contratiempos que se está realizando el día de hoy. Entonces, antes de empezar, pues recordar que la idea central del curso de la materia de las nuevas tecnologías y las necesidades educativas especiales, pues prácticamente lo que nos permite o nos quiere resaltar es la necesidad de una nueva escuela que tenga el rol de inclusión. Ahora deberemos entender realmente en qué consiste una escuela inclusiva. Inclusiva quiere decir para todos. Como ya sabemos que la educación pues, es un derecho para todos, pues, no importan las condiciones en las que el ser humano esté o en las que el niño esté, siempre deben otorgársele las herramientas y las condiciones necesarias para que pueda llevar a cabo un proceso educativo eficiente. Hablar pues, de la educación inclusiva implica hablar sobre diferencias, cómo tratar esas diferencias en las escuelas, en las aulas, y tratadas pues dentro del currículum general. Entonces, el mismo currículum nacional pues debe estar diseñado de tal modo que permita generar inclusión de todas las personas en las condiciones que se encuentran. El debate actual pues no es tanto sobre qué es la inclusión y por qué sería necesario, más bien es cómo se va a lograr. Ya sabemos que incluir necesitamos proveer de acceso a la educación a todos los seres humanos. Entonces, ¿cómo lograrlo? Pues esa sería la pregunta a responder, porque de ahí debemos idear las estrategias, métodos que nos lleven a poder lograr generar inclusión en el sistema educativo. Cómo progresar a nivel nacional, cómo implementar políticas correctas, tanto a nivel regional como local. Cómo poder los docentes hacer frente a esas diferencias dentro del aula de la mejor manera. Y estas pues son las claves, ¿no?, en muchos debates de educación. Existe pues un reconocimiento creciente en países europeos que es imperativo promover y poner en práctica políticas de educación inclusiva. Las conclusiones del Consejo pues, sobre la dimensión social de la educación y de la formación indican que se deben crear las condiciones requeridas para la inclusión exitosa de los alumnos con necesidades educativas especiales en escuelas regulares, y esta pues beneficia a todos los estudiantes, tanto como los estudiantes que tienen una necesidad educativa especial, que se les da atención a su proceso formativo,
pues tanto los estudiantes que no tienen una necesidad especial de educación, pues pueden aprender y desarrollar de mejor manera. Al fin y al cabo, pues ahí estarían ganando todos los seres humanos y la sociedad en general. Y como hablábamos de que la educación es un derecho para cada ser humano, hablar del derecho a la educación, hablar de igualdad y de no discriminación. Para que el derecho pues, a la educación esté garantizado con justicia, pues debe ser reconocido y aplicado a todas las personas sin distinción de ninguna clase. Ahora bien, debemos pensar entonces cuáles son las necesidades educativas especiales que los estudiantes de nuestro sistema educativo pues, puedan tener. Ahora, el sistema educativo pues, debe desarrollar las condiciones, proveer las condiciones necesarias para que todos los estudiantes, de acuerdo con las necesidades especiales que tengan, pues pueda ser atendido de manera eficiente y orientado eficientemente en su proceso de formación. Ahora debemos entender por discriminación a toda distinción, exclusión, limitación o preferencia fundada en la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas o cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición económica o el nacimiento que tenga personalidad o perfecto, destruir o alterar la igualdad de trato en la enseñanza y en especial limitar a un nivel inferior de estándares la educación de una persona o de un grupo, es decir, ofrecer una educación de desigual calidad. A eso nos referimos a discriminación en el ámbito educativo. Ahora bien, aquí mencionamos muchas de las barreras de la educación, por ejemplo, la raza, el color, el idioma, la religión, los recursos, etc. Ahora bien, hablar del derecho de la educación pues, es hablar de no discriminación e igualdad de derechos en el ámbito educativo. La educación inclusiva pues nos provee de esas herramientas o busca desarrollar esas herramientas que permitan desarrollar un proceso formativo de la mejor manera para cada uno de los estudiantes. La UNESCO define la educación inclusiva como un proceso orientado a responder a la diversidad de necesidades de todos los estudiantes, prestando especial atención a aquellas personas o grupos excluidos con mayor riesgo de ser marginados o de tener rendimientos menores a los esperados, incrementando su participación en el aprendizaje, la cultura y las comunidades, reduciendo y eliminando la exclusión en y desde la educación. Pues aquí tenemos principalmente los elementos que incluye la educación inclusiva. Debemos entonces tener especial atención a los estudiantes con diversas necesidades educativas. Ahora bien, debemos prestar atención a aquellos estudiantes o grupos de estudiantes que puedan ser excluidos dentro del ámbito educativo. Es decir, que debemos identificar cuáles son los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales y prestar atención especial a estos grupos para de este modo pues generar en el proceso de educación. Ahora bien, pues como todos sabemos, los niveles de aprendizaje siempre deberán ser diferentes para cada uno de los estudiantes. Ningún estudiante aprende de la misma manera, pues cada uno de los estudiantes tiene una manera especial en que entiende y se genera su proceso de aprendizaje. Ahora bien, pues se deben entender cada una de las diferencias y orientar a cada uno de los estudiantes según las necesidades que presenten. Hablando de necesidades educativas especiales, pues podemos hablar de alguna discapacidad física o intelectual. La educación inclusiva pues beneficia a todos, porque pretende proporcionar una educación de calidad para todos. Para lograr pues una escuela educativa inclusiva necesitamos
apoyo de toda la comunidad, desde los responsables institucionales hasta los usuarios, que serían los estudiantes y familias. Requerimos pues colaboración en todos los niveles y todas las partes interesadas necesitan una visión de los resultados a largo plazo. El tipo de gente joven que la escuela y la comunidad generará y se necesitan cambios en la terminología, actitudes y valores que reflejen el valor añadido de la diversidad de la participación igualitaria. Como vemos, el poder desarrollar una escuela inclusiva busca beneficiar a toda la sociedad en general. Requiere hacer partícipes a toda la comunidad, desde los docentes, instituciones educativas, padres y responsables de los estudiantes y las instituciones de toda la comunidad, con el fin de que pueda llevar a cabo el proceso de formación de manera eficiente. Y al final, pues, sale ganando toda la sociedad que se están generando estudiantes con actitudes y valores, con buenas prácticas de inclusión, con buenos valores, etc. Hay ciertos pues, antecedentes internacionales en cuanto a la escuela inclusiva. En 1990, pues, la UNESCO declara la Conferencia Mundial de Educación para todos los niños. Este fue uno de los primeros conversatorios sobre la educación que incluye a todos los niños. En 1994 se da la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales, Acceso y Calidad, donde se desarrollan las necesidades educativas que presentan los niños y se hace un debate sobre el acceso y la calidad de la educación en ese contexto. En el año 2000 pues, se da el Foro Mundial de la Educación. En el 2008 se da la Conferencia Internacional de Educación, la educación inclusiva, el camino hacia el futuro. Vemos cómo se ha ido desenvolviendo estos conceptos de educación, que ha venido evolucionando desde la educación para todos los niños hasta la educación inclusiva. En el 2014 pues, se da la Conferencia Mundial sobre Educación para el Desarrollo. Podemos ver pues, cuál ha sido la evolución de la educación inclusiva, que se ha venido gestionando de manera que se tomen en cuenta todas las necesidades de los estudiantes y que se dejen atrás los grupos que en una época pues, fueron marginados, como son las personas que tienen alguna discapacidad física o intelectual. Podría ser discapacidad de recursos también. Existen ciertos temas sobre educación inclusiva desarrollados por la UNESCO en el año 2004. Ahora nos dice que el currículum inclusivo debe estructurarse y enseñarse para que todos accedan a él. Es decir, el currículum educativo debe estar diseñado de manera accesible para todos los estudiantes. Además, debe ajustarse a los diferentes estilos de aprendizaje. Como hablábamos, pues cada uno de los estudiantes presenta diferentes estilos de aprendizaje, muchos cognitivos, lógicos, etc. Debe también enfatizar las competencias y conocimientos relevantes. Debe estar formulado con flexibilidad para responder a las necesidades de los estudiantes y debe establecer niveles básicos a los que todos puedan acceder. Apoyar también a los maestros para que lo apliquen con efectividad. Ahora, este sería el ideal del desarrollo de un currículum inclusivo. Ahora, cabe hacer un análisis de nuestro sistema educativo actual, en el cual muchas escuelas tienen pocos recursos, entonces pues, les limita o acondicionar las aulas o las instituciones de manera que puedan apoyar a cada una de las necesidades
de los niños que presentan alguna necesidad educativa especial. Ahora bien, estos elementos deben enfatizarse dentro del currículum inclusivo. Deben tratar entonces de desarrollarse dentro del sistema educativo. Como podemos ver en la imagen, la educación inclusiva pues, nos permite desarrollar un proceso formativo eficiente de manera que cada uno de los estudiantes tenga acceso a la educación y no tengamos la dificultad o juzguemos a los estudiantes o los excluyamos simplemente por presentar alguna necesidad educativa especial. La educación inclusiva pues, garantiza el acceso, permanencia, la participación y el aprendizaje de todos los estudiantes, con especial énfasis en aquellos que están excluidos. ¿Sí? Hablando de educación inclusiva, pues es hablar especialmente de aquellos grupos de estudiantes que puedan ser excluidos dentro del proceso educativo. La educación inclusiva pues busca también eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de los alumnos. Surge también de la interacción entre estudiantes y sus contextos, las personas, las políticas, las instituciones, las culturas y las prácticas. La escuela inclusiva pues, es capaz de responder desde su organización y planeación a las necesidades específicas de un alumno con discapacidad. Por lo tanto, también tendrá herramientas para dar una respuesta adecuada a los alumnos con diferentes características de índole cultural, racial, lingüístico, de salud, entre otros. La escuela inclusiva pues, debemos tratar de fomentarla dentro de nuestro sistema educativo. Si bien es cierto, pues mucho se habla de escuela inclusiva, si vamos a la realidad, pues es poco visible. Pero el rol del docente pues es proyectarse y trabajar por desarrollar una escuela inclusiva. Es decir, poner especial atención a cada uno de los estudiantes y atender a cada una de las necesidades que pueda presentar. Pues es muy difícil que la inclusión se dé sin la participación de todo el personal de la escuela. Debe entonces elaborarse una planificación encaminada a brindar una respuesta educativa adecuada a las necesidades de todos los alumnos. Sin un trabajo conjunto entre maestros y familias, no podrá desarrollarse una escuela inclusiva. Entonces, necesitamos involucrar a toda la comunidad dentro del proceso educativo. Si bien es cierto, el proceso de formación incluye muchos actores, pues debemos nosotros incluir también la escuela, en la escuela inclusiva a todos esos actores, padres de familia, las instituciones de la sociedad, personal docente, etc. Tenemos otra definición de inclusión. Podemos definir la inclusión como un proceso de incremento de participación de todos los alumnos en las culturas, currículos y comunidades de sus escuelas y de reducción de su exclusión de las mismas. Sin olvidar, por supuesto, que la educación abarca muchos procesos que se desarrollan fuera de la escuela. Entonces, la escuela inclusiva pues, no busca solo el acceso a la educación de todas las personas, sino también el acceso a fuentes de trabajo y es decir, hacer a todas las personas, incluyendo las personas con necesidades educativas especiales, pues ser parte de la sociedad, gente productiva y agentes de cambio dentro de nuestra sociedad. En la actualidad, pues, el avance de la tecnología nos permite atender muchos sectores o muchos grupos de estudiantes que no se presentan una necesidad educativa especial. El avance de la tecnología pues nos
nos está apoyando a nosotros como docentes en la planificación, en la práctica de resolver problemas y de atender a las necesidades que tienen las personas con discapacidad, adecuando pues las capacidades del estudiante a las capacidades del entorno. Dentro de estos avances tecnológicos, pues podemos mostrar algunos que se categorizan como sistemas alternativos orientativos de acceso a la información. Y estas pues, son ayudas para personas con discapacidad visual y o auditiva. Ahora existen tecnologías del habla que incluyen el reconocimiento de voz y la conversión texto a voz. Es decir, las tecnologías del habla nos pueden ayudar a atender a las personas con una discapacidad visual. ¿Por qué? Porque una persona con una discapacidad visual, pues, no puede acceder en muchos sentidos a los libros, bibliotecas, etc. Por lo tanto, pues, podría tener la limitante de el acceso a la biblioteca, al libro, dentro de un proceso de formación. Al final, pues el reconocimiento de voz nos ayuda a que el estudiante pueda desarrollar el proceso de formación, resolver sus tareas dentro de su proceso. Al final, pues, el estudiante siempre va a estar desarrollando su motivo y desarrollando su experiencia de aprendizaje utilizando una herramienta tecnológica. Hablar de conversión texto a voz que les permite que avances tecnológicos, ya sea páginas web, nos permiten pues convertir un texto o un documento que esté en cierto formato a un formato de voz. Y así pues el estudiante que tiene una discapacidad visual pues, puede acceder al texto, a la revista, al documento, etc. Existen pues, otros sistemas multimedia interactivos. Estos sistemas multimedia pues, son aquellos que procesan y transmiten de forma integrada imágenes, voz, texto y datos. Ofrecen la posibilidad de actuar sobre los contenidos de los mismos. Tenemos también una herramienta de comunicación de avanzada que nos permite desarrollar la conexión exclusiva a través de las computadoras y dar paso a una amplia gama de dispositivos de acceso y todos los países podrán acceder a una red de alta velocidad. Tenemos la rehabilitación cognitiva que existe en este programa sencillo de evaluación y rehabilitación para personas que presenten déficit o deterioros cognitivos, mediante interacción directa del usuario utilizando un sistema multimedia y una pantalla táctil sin necesidad de utilizar teclado, software ni mouse, que permiten en algunos casos detener el deterioro cognitivo y recuperar algunas funciones cerebrales superiores. Esta rehabilitación cognitiva pues, es un proceso que se lleva a cabo en estudiantes que presentan alguna discapacidad o una necesidad educativa especial y que presentan una discapacidad intelectual, como pueden ser problemas de autismo, dislexia, etc. Tenemos también los sistemas de acceso, que pueden mencionar interfaces adaptativas que permiten a las personas con discapacidad física o sensorial utilizar una computadora. Como podemos ver en la imagen, pues una persona que tiene discapacidad física pues, puede acceder a la información dentro de la web a través de una computadora que ha sido adaptada y tiene todas las funciones. También tenemos los sistemas alternativos o orientativos de comunicación. Estos son desarrollados para personas que por su discapacidad no pueden acceder a un código verbal u oral de comunicación. Podemos
También mencioné en este caso, pues, herramientas que son desarrolladas para personas que presentan una discapacidad auditiva, que me pueden escuchar. Sistemas de movilidad, pues, serían aquellos relacionados a la movilidad personal y a las barreras arquitectónicas. Una vez superadas estas dificultades, pues, se buscan las posibilidades para que las personas con graves discapacidades físicas puedan interactuar o utilizar una computadora. Existen, pues, diversos aparatos que están desarrollados para atender a las personas con necesidades educativas especiales. En la tutoría número 3, pues hacíamos un análisis de las páginas o sitios web y desarrollamos un análisis de accesibilidad, es decir, que tan accesibles son para las personas que presentan una discapacidad, ya sea auditiva, ya sea visual, ya sea física, de movilidad, etc. Tenemos también los sistemas de control de entorno, y estos son los que permiten la manipulación de dispositivos que ayudan a controlar el entorno. Como podemos ver en la imagen, pues, dispositivos que están desarrollados para ayudar a movilizarse a personas que presentan una discapacidad. En este caso, en la imagen, pues, discapacidad visual. También mencionamos el concepto de fisiotecnología. La tecnología, pues, son los avances tecnológicos que están encaminados a superar barreras de discapacidad visual. En este caso, pues, el conjunto de técnicas, conocimientos y recursos encaminados a procurar a ciegos y deficientes visuales los medios oportunos para la correcta utilización de la tecnología con el fin de su autonomía personal plena. Muchas gracias. Cuando hablamos, pues, de adaptaciones tecnológicas para estudiantes, nos referimos a la adecuación mecánica, adecuación electrónica, informática de todas las herramientas utilizadas en el proceso de formación del alumno ciego o con una deficiencia visual. Tenemos diferentes tipos de adaptaciones tecnológicas. Primero tenemos, pues, adaptaciones para alumnos con ceguera, que estamos presentando acá: síntesis de voz, líneas en braille, otras adaptaciones. Dentro de algunas adaptaciones para alumnos ciegos, pues, tenemos el braille hablado, el braille en punto, la adaptación a velocidad, la calculadora científica, el libro hablado, etc. Tenemos, pues, para los alumnos con debilidad visual, tenemos programas de ampliación de pantalla del ordenador, lupa, televisión, etc. Estas, pues, son las adaptaciones tecnológicas que, como definíamos, están creadas, desarrolladas para permitir a estudiantes ciegos con deficiencias visuales, pues, acceder a la educación y a todos los recursos. En el campo de los ciegos y deficientes visuales, pues, la tecnología ha abierto grandes expectativas en la vida cotidiana. La educación, rehabilitación y necesidades profesionales, ofreciendo así importantes posibilidades de adaptación y, en consecuencia, notables posibilidades de integración. Podemos recibir entonces como ayuda la tecnología a estudiantes con necesidades educativas especiales. Podemos decir que la utilización de recursos tecnológicos dentro del proceso educativo, pues, ofrece una serie de beneficios que dentro de la relación entre nuevas tecnologías y necesidades especiales, pues, ofrece estas personas compensatorios de instrumentos o herramientas adecuadas para realizar las mismas actividades educativas que los demás alumnos. Es decir, que apoyen el proceso educativo para que el estudiante, pues, pueda desarrollar su proceso de mejor manera. Al final, una escuela inclusiva, pues, su finalidad es obtener una sociedad inclusiva. Y, pues, para obtener esta sociedad inclusiva, pues, todos debemos ser participantes, tanto docentes, estudiantes, instituciones,
de toda la comunidad. Tenemos pues que la inclusión es tarea de todos. Ahora nos queda responder a la pregunta: ¿qué podemos hacer para avanzar y lograr que se dé la inclusión? ¿Y quiénes deben ser los actores en la educación inclusiva? Primero, debemos tener profesionales calificados para que los maestros y los profesionales tengan la capacidad y estén preparados para desarrollar procesos educativos inclusivos. Es necesario pues implementar cambios en todos los aspectos de su formación. Es decir, deben cambiarse los programas de formación de docentes, las prácticas diarias, las contrataciones y la financiación, etc. La nueva generación de maestros y profesionales pues, debe prepararse para ser maestros instructores de todos los estudiantes. Estos necesitan formación no solo en términos de competencias, sino también en valores éticos. Y tenemos pues al final que el docente debe tener especial atención y identificar las diferentes necesidades educativas de sus estudiantes, ya sea identificando discapacidades de sus alumnos, ya sea visuales, de movimiento, de audición, como necesidades educativas en el ámbito cognitivo. Y pues, concientizarnos en que la diversidad es lo común y no es algo que tenga que relegarse a un espacio de inaccesibilidad. Es decir, pues no debemos dejar de lado a las personas solo por tener una necesidad educativa especial o una discapacidad física. Al final, pues la educación es un derecho y la educación es para todos. Esta pues sería como un recordatorio y una pequeña discusión pues acerca del concepto sobre excelencia. Al final, pues lo que hemos tratado de hacer es hacer a manera de recordatorio de conceptos que ya hemos visto de la escuela inclusiva, que es el objetivo fundamental a promover dentro de este curso. Vamos entonces a terminar esta tutoría para el día de hoy. Cualquier pregunta pueden hacerla mientras estoy pendiente del correo y al final pues pueden hacer cualquier pregunta o duda que puedan tener dentro de las tareas. Estar pendiente siempre de las fechas de entrega de tareas, revisen también sus notas, ya están dentro del sistema. Cualquier pregunta, en el caso de las evaluaciones, alguien preguntaba por ahí de que si serían evaluaciones, exámenes parciales como tal. Entonces, ya las evaluaciones pues ya están calendarizadas ahí en orientación académica, que ustedes pueden revisar. Ahí están todas las evaluaciones que están más que todo en tareas, foros y proyectos. En especiales como tal, no habrían dentro del curso. Pero, más que todo, pues siempre están pendientes de las indicaciones que se van dando para la entrega.